Hola a todos y bienvenidos al canal de SLAT. Mi nombre es Juan y hoy vamos a ver estas dos funciones de filtrar y ordenar para hacer este tipo de gráficos o recuperar datos de una tabla, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con las funciones de filtrar y ordenar. El caso es el siguiente: tenemos una tabla, que es esta, una tabla pequeñita para el ejercicio. El nombre de esta tabla es, como veis, tabla 1, no le he cambiado el nombre. Bien, lo que se trata es de generar un gráfico a partir de los datos de esta tabla, pero filtrados por la región, el campo región, este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí varias cosas. Lo que hemos hecho, por un lado, es una validación de datos que ya conocéis. Bueno, esto, si vamos aquí a datos y vamos a validación de datos, pues como veis, se elige en este campo, que es una lista, y le dices dónde está esa lista, de dónde tiene que capturar los datos. Bueno, y esa lista está aquí, centro, este, norte, oeste y sur, que son las regiones del ejemplo. Y a partir de ahí aparecen más cosas. Bueno, pues aquí no lo he escrito uno a uno, sino que también he introducido dos funciones, ¿no? La de ordenar y la de únicos. La importante, bueno, las dos son importantes, ¿no? Pero la que va a capturar registros únicos de esta tabla, porque fijaos que aquí se repiten las regiones. Bueno, pues ya sabéis, si no ya os lo explico, que con la función únicos le dices el campo de donde quieres extraer los datos, el índice, que es la columna, y el criterio, en este caso el criterio de ordenar, porque lo que quiero es que, además de extraerme los registros únicos de esa tabla, quiero que luego me los ordene, ¿vale? Y a ordenar le decimos que por la primera columna, y el criterio de ordenación, que es de menor a mayor, ¿vale? Bueno, con eso lo que hago es capturar aquí, lo podéis poner aparte, y de ahí vamos a alimentar esta lista, ¿vale? Bien. Entonces, esta lista, como veis, cada vez que hago un cambio, me va cambiando los datos de esta tabla de aquí, ¿vale? Fijaos que ahora hay 4 elementos, ¿vale? Cuando haya 3, veis, la tabla se adapta directamente a esos 3. No es como otros gráficos que veo que claro, elegís un rango, ¿vale? Y cuando estas celdas están vacías, pues el gráfico te aplica aquí unos espacios vacíos que queda fatal, ¿no? Bueno, pues de esta forma que os voy a enseñar, evitamos ese tipo, ¿veis? Cada vez que se va adaptando a los registros que haya, ¿de acuerdo? Además los está ordenando de mayor a menor, como estáis viendo, ¿lo veis? Bien, entonces vamos a ver estas dos funciones, que las tengo aquí. Vamos a centrarnos primero en la de filtrar. Bueno, para no distraernos, vamos a quitar la de ordenar, que sería esta parte de aquí. Y ahora no hace falta este paréntesis. Bien, ahora está sin ordenar la tabla. Como veis, en el momento en que empezáramos a cambiar, pues muy probablemente, veis, ya está desordenado, ya no ordena. Bien, primero vamos a centrarnos en la función filtrar. Bien, la función filtrar lo que va a hacer es extraer, en base a un registro, los datos de esta tabla 1 que tenemos aquí. Entonces, la función es filtrar y requiere 2 parámetros, ¿no? ¿Qué datos quiere? ¿Dónde está? En la tabla, la matriz, ¿vale? Entonces es en la tabla 1, y las columnas que quiero extraer es la B y la C, la de producto y ventas. No quiero extraer la de región, como veis, aquí no está la región, solo producto y ventas. Por lo tanto, le digo que el array tiene que ser las columnas que quiero extraer. Y después del punto y coma, lo que nos pide, fijaos aquí, ahora, el include. El include es como el criterio,
¿vale? Podéis traducir como criterio. Y lo que le digo es que quiero que me extraiga de esa tabla 1 el campo región que sea igual a lo que tengo en la celda F1. Y en la celda F1 es donde tenemos, veis, en la F1 es donde tenemos la validación de datos. Por lo tanto, en función de lo que cada vez que cambiemos el contenido de esta celda, pues nos va a capturar la información y la va a poner aquí. Y no hace falta copiar, ni arrastrar, ni pegar. Lo veis que aquí ya está difuminado. Solo en la primera celda escribimos la función y a partir de ahí va a ir hasta donde tenga que ir. Si hay 4 campos como si hay 40, ¿vale? Bien, el siguiente paso sería ordenar, ¿vale? Ahora esto no me gusta y ahora os enseñaré cómo he hecho el gráfico, que es muy fácil. Entonces ahora lo que quiero es ordenar el resultado de esta extracción de datos, de este filtro de datos. Quiero que me los ordenes. Bueno, pues entonces anidamos la función ordenar, la escribimos delante, ¿eh? Ya veis que nos la muestra aquí. Bien, y nos vamos al final de la función, escribimos punto y coma o coma, dependiendo cómo tengáis configurado Excel. Ponemos punto y coma y fijaos, lo que nos pide son dos parámetros. Uno, el índice a ordenar, es decir, la columna. Quiero que me podrías ordenar alfabéticamente por la columna 1, por la de producto, o por numéricamente, por ventas, por la columna 2. Entonces yo lo que quiero es que ordene por la columna 2, por las ventas. Bien, ahora punto y coma. Y ahora, ¿cómo lo quieres? ¿Ascendente o descendente? Bueno, pues aquí le pongo ascendente y el ascendente es el 1. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos ordenado, ¿eh? Aquí este gráfico lo que hace es que por defecto ordena al revés. Por eso le digo ascendente. Si no, le podría decir descendente. Si aquí decimos descendente, que en lugar de 0, el 1, le dijéramos que es, menos 1, que es descendente, pues veis. Pero ¿qué pasa? Que este gráfico, que se puede cambiar, este gráfico lo ordena al revés, ¿eh? Y en el gráfico también podríamos cambiar esto. Bueno, entonces vamos a decirle 1 y así nos queda mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la función y luego, bueno, pues el gráfico, lo único que tenéis que hacer es, desde aquí, desde una única celda, decís insertar, elegís qué tipo de gráfico queréis. Vamos a hacer otro diferente, vamos a hacer este, por ejemplo, el de columnas, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, este, bueno, lo vamos a poner aquí para que lo veáis, que funciona exactamente igual. Y bueno, aquí ya podéis, bueno, pues a lo mejor nos interesa tener el eje, lo seleccionáis las líneas del área, quitáis, etcétera, ¿no? Y esto pues funciona exactamente igual. Vamos a ponerlo aquí encima, da igual. Cada vez que cambiemos aquí, bueno, pues se va a actualizar, ¿lo veis? Y no nos crea nada en medio, no nos deja espacios vacíos, como veis. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una de las cosas que os quería enseñar, y esto también lo podemos hacer. Os tengo preparado aquí un ejemplo con fechas. Un poco es exacta lo mismo, pero aquí vamos a necesitar un truco. Aquí lo que me he traído es una tabla con unas fechas y unas ventas, ¿no? Y lo que quiero es ver en un gráfico de ventas la evolución de las ventas a lo largo de esas fechas, ¿no? Y además aquí tengo un par de filtros, ¿vale? De forma que cada vez que yo cambie las fechas desde hasta, pues obviamente, si vamos a hacer un ejemplo, pues veis, se va adaptando. Cada vez que yo genere aquí, como veis, un cambio de fechas, pues el gráfico se va adaptando de la misma forma que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer con una función, con la misma función de filtrar, pero vamos a hacer un truco aquí también, ¿vale? Porque fijaos que la función es exactamente igual. Filtrar, le digo que filtre de esta tabla, es la tabla 2, y le digo que del campo fecha, que me filtre mayor o igual que E1,
Fijaos que E1 es donde está la fecha desde y E2 la fecha hasta, ¿no? Pues le digo que donde sea mayor o igual que E1 y multiplicado por lo mismo, por el mismo campo donde sea menor o igual que E2, ¿vale? ¿Lo veis? Con este truco de multiplicar un campo por el otro es donde se va a producir el efecto, ¿vale? Y eso es, el truco de multiplicar es porque vamos a jugar con falso y verdadero. Falso es 0, verdadero es 1. Entonces, cada vez que no se cumpla un campo, si tú en una multiplicación, digamos que falso es igual a 0, como he dicho, y verdadero es igual a 1. Entonces, siempre que multipliques 0 por 1 o 0 por 0, el resultado es 0, por lo tanto es falso, es decir, no ha encontrado ese valor, esa fecha en la tabla. Y solo en el caso en que sea verdadero, verdadero, en los dos casos, 1 por 1 será igual a 1, y en ese caso es verdadero, y en ese caso va a aplicar el filtro de las fechas, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer aquí es generar, va a ir buscando esas fechas y en la fecha desde va a ser, cuando lo encuentre va a ser igual a 1. Si lo encuentra, si no va a ser igual a 0. Por lo tanto, cuando multiplique por el mismo campo de la otra tabla, será igual a 0, será falso. Por lo tanto, ese registro no entrará. Sé que es un poco de lío, pero es así como funciona esta función. Le decimos el campo que queremos filtrar, le decimos el criterio va a ser mayor o igual que lo que haya en E1 y lo multiplicamos por lo mismo, pero en el campo E2, ¿de acuerdo? Y finalmente el NA es, en caso de vacío, de error, pues que me muestre NA. NA not available o no disponible, o simplemente lo dejáis en nada, ponéis comillas, comillas y ya está, ¿de acuerdo? Esto es como funciona. Entonces, bueno, pues si vamos cambiando, como os he dicho aquí, las fechas, pues va cambiando el gráfico, ¿lo veis? Bueno, pues esto es un poco el truco, multiplicar la fecha de un campo por el mismo campo, con criterios diferentes, y con eso entramos en el falso verdadero, y es lo que va a hacer para filtrar estos campos de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Quería explicaros esta función que me parece que es muy interesante y que os puede ayudar en vuestros proyectos. Espero que os guste. Si es así, es el momento de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y nada, os espero la próxima semana. Gracias por estar ahí. Saludos. Adiós.